Muy bien, continuamos aquí en Portada y vamos a conversar ahora, vamos a entrevistar al doctor Alberto Borea Odría, es abogado constitucionalista, pero ha sido también, como ustedes saben, congresista en más de una oportunidad, y vamos a conversar con él, al empezar, acerca de esta iniciativa que se ha presentado en el Congreso, ya se presentó efectivamente, ya se dio cuenta de ella también, de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. ¿Qué tal, doctor Borea? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por acudir o aceptar la invitación. Gracias, Mario, un gusto de estar contigo y de poder conversar con tus televidentes. Encantado de estar en contacto con el Perú a través de ustedes. Igualmente. Bien, doctor Borea, quienes objetan, digamos, esta iniciativa a la que acabo de aludir, mencionan dos argumentos. Por un lado hay quienes dicen esto es inoportuno, esto es descabellado, es inadecuado, inconveniente políticamente, y por otro lado hay quienes dicen esto es directamente inconstitucional e incluso llaman golpistas a los que están impulsando la iniciativa. Quisiera partir de esto segundo. ¿Usted considera que es inconstitucional o constitucional la iniciativa detrás de la cual está este grupo de parlamentarios? Bueno, el hecho de plantear una vacancia por incapacidad moral, sí, cuando según los proponentes existe efectivamente una causal en la cual se incurre de esta manera, no es inconstitucional per se, porque efectivamente el artículo respectivo del texto de 1993, que recoge también lo que señaló la Constitución de 1979, da la posibilidad de pedir la vacancia por permanente incapacidad moral de la persona que está en el ejercicio del cargo. ¿No es así? O sea, desde el punto de vista formal, por cierto, no es inconstitucional. Lo que hay que discutir es si eso conviene al sistema constitucional del país, más bien se centra en el tema de la oportunidad, se centra en el tema de la conveniencia, se centra en el tema si efectivamente, ya después cuando tú dices si es oportuno o no es oportuno y eventualmente llevas la discusión al lugar donde tiene que llevarse adelante el debate, entonces tú tienes que plantear si efectivamente hay o no hay las causales, que se presenta la causal de incapacidad moral permanente que ha sido acusada por aquellos que firmaron la demanda o el pedido, y aquellos que aprobaron el pedido o aquellos que están a favor de la destitución. Ese es un debate, ¿no es así? Es un debate porque hay, digamos, un terreno gris acerca de cuáles tendrían que ser las características de esa incapacidad moral permanente para que, digamos, se validara la iniciativa que se intenta llevar adelante en este caso. En esta oportunidad, ¿usted cree que lo que se ha esgrimido califica para la incapacidad moral permanente? Mira, hay temas que son discutibles sin ninguna duda y el ciudadano Castillo, te voy a decir, hace cada día más méritos para que efectivamente, por último, la gente pueda creer que esa causal está presente, ¿no? O sea, esta circunstancia específicamente en la cual él ha recurrido o se ha acercado o se ha juntado con cuadros vinculados al fenómeno terrorista, que es un tema repudiado por toda la nación y en el que no cabe duda que posiblemente el 99.9% de los peruanos consideramos que es absolutamente inmoral acceder al poder por la fuerza, matar a los inocentes a partir de una discrepancia política y encaramarse en el mando como pretendieron hacer estos sujetos que no han sido recusados por el ciudadano Castillo en ninguna de las oportunidades, ni siquiera cuando se estaba debatiendo el tema de Guzmán y qué cosa se hacía eventualmente con los restos físicos de esta persona, y adicionalmente llevando a los propios ministerios a gente que eventualmente estaba vinculado, si no son gol, dan en el palo, ¿no? Sí, pero dicho esto, insisto con la pregunta que le hacía originalmente, dan en el palo, pero no entran al arco en ningún caso. Bueno, eso es justamente lo que va a materializarse en ese debate. Vamos a ver qué cosa dice el VAR, ¿no es verdad? ¿A dónde cayó después de que dio en el palo? Efectivamente. Bueno, entonces permítame preguntárselo así. ¿Entró la pelota completa o no entró la pelota completa? Porque efectivamente algunos pueden entender que esto ha sucedido, otros pueden decir que no se ha llegado a pasar este tema en la medida en que no se ha comprobado la presencia
o la participación del ciudadano Castillo en temas que están vinculados directamente al asunto terrorista. Es decir, por ejemplo, su participación en el FENATE o el hecho del inmediato reconocimiento casi como primer acto de gobierno de un sindicato que ha estado eventualmente haciendo por lo menos actos bien cercanos, si no apologéticos, del terrorismo, sin ninguna duda. Eso sí entra dentro a mi criterio de lo que puede ser una discusión de tipo moral. ¿Hasta qué punto alcanza a Castillo eso? Eso es lo que tiene que ser debatido en el Congreso en este instante. Es un asunto sumamente serio, más allá de los otros temas que se han planteado. Pero permítame preguntárselo de esta manera. Usted ha sido congresista más de una vez. Imagínese que estuviese en este momento usted integrando la representación nacional. ¿Acompañaría la iniciativa o no? Mira, siempre las preguntas de hubiese yo no las contesto porque efectivamente tengo que ponerme en esa realidad y tengo que pensar en todo el contexto y eventualmente en lo que ha venido traduciéndose en mi propia existencia en ese instante. Mira tú, yo te puedo poner un caso en el cual yo estuve inmerso y que fue lo que fue mi experiencia. Es el caso, por ejemplo, del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Claro. A Pedro Pablo Kuczynski, eventualmente por nada, comparado con lo que está sucediendo ahora, le iniciaron y le declararon una incapacidad moral permanente cuando ninguno de los actos, no obstante que no están probados hasta ahora después de 4 o 5 años, en los cuales se le viene insistiendo sobre un tema que no termina ni siquiera en acusación, tiene nada que ver ni siquiera el 0.1 con relación a la gravedad de los hechos que se están cuestionando de Castillo, ¿no? Hay que tratar el tema de la incapacidad moral como una suerte de límite máximo. Ahora, si ha pasado ese límite máximo, los que son representantes al Congreso que han recibido una votación popular para desarrollar esta tarea, pues tendrán que hacerse esa pregunta en estos días. Pero a mí me parece válido que se formule y me parece interesante que Castillo eventualmente conteste, porque no solamente no le contesta al Congreso, no le contesta a los periodistas, no le contesta a nadie. Así es. Bueno, las dos ausencias de respuesta son graves. No contestarle al Congreso es, en fin, para eso está el Congreso, es el contrapeso de un poder respecto del otro. Permítame preguntarle acerca de otros asuntos relacionados con este, pero que no lo conciernen directamente. Generalmente se habla de la vacancia y se la asocia, por supuesto, a la disolución, a la eventual disolución del Congreso. Hace poco el Congreso ha aprobado unas acotaciones, digamos, a esta facultad, las ha definido y esto, por supuesto, el Ejecutivo lo ha llevado al Tribunal Constitucional, que se pronunciará en un tiempo al respecto. ¿Usted tiene la impresión de que lo aprobado en el Congreso es constitucional, es legítimo o supone un problema por, como dicen los críticos de la medida o de la decisión, que trata por la vía de una ley ordinaria cambiar un artículo constitucional? Bueno, yo no creo que eventualmente se trate de cambiar un artículo constitucional y en todo caso, si quisieron cambiarlo, resultaba innecesario. A mí me parece absolutamente impropio que se diga, como dijo en un momento el Tribunal Constitucional, pero naturalmente puede rectificarse porque las resoluciones del Tribunal Constitucional ni están escritas sobre piedra y tienen que tomar en cuenta los desarrollos históricos de los países, que si un órgano no tiene competencia inicial para poder participar en el debate, por ejemplo, de la reforma constitucional, puede eventualmente convertir una materia de cuestión de confianza algo para lo cual no tiene ni siquiera competencia inicial. Si tú te refieres al artículo 206 del texto de 1993 o al artículo 306 de la Constitución del Perú de 1979, tú vas a encontrar que el presidente de la República solamente tiene una posibilidad y además con acuerdo del Consejo de Ministros, que es presentar el proyecto al Congreso. Más allá de presentar el proyecto al Congreso, no tiene ninguna capacidad, no puede ni siquiera vetarlo. No participa en ese debate, porque ese es un debate que le corresponde a la colectividad en general, y la colectividad en general no está representada por el presidente de la República en cuanto a las discusiones, sino está, digamos, sostenida en el propio Congreso, que conforma la pluralidad de actores del país, ¿no? Sí, pero la pregunta iba a la decisión del Congreso que concierne a la cuestión de confianza y que ha cambiado, digamos. ¿Le parece a usted que ha estado adecuadamente adoptada esa decisión?
Me parece que es innecesaria. Te voy a decir por qué. Innecesaria. Sí, ¿por qué es innecesaria? Porque no necesitaban ley. Lo que se necesita es eventualmente una mejor definición de parte del Tribunal Constitucional. Esa sentencia... Ya, pero eso no estaba en manos del Congreso, pues, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque los temas normalmente de poder se definen con los cambios constitucionales, es decir, las normas de menor jerarquía solamente pueden desarrollar aquello que está establecido en la Constitución, pero eventualmente no pueden poner más ni menos requisitos, efectivamente. Ahora, aquí se ha puesto más requisitos cuando se dice que efectivamente no puede participar el presidente en exigir que se discuta un tema de reforma constitucional. No se ha puesto más, porque ese poder no lo tenía, ni lo tiene ni en el artículo 206 del texto del 93, ni en el artículo 306 de la Constitución del 79, no lo ha tenido nunca. Y en consecuencia era innecesario plantear ese tema. Yo hubiera mantenido el debate en los términos actuales para evitar precisamente todas estas discusiones más bien metidas en artículos que en lo que es la esencia de una constitución, que son los grandes principios, entre los cuales está la división de poderes. Si tú no puedes hacer una cosa, digamos, mínima, menos vas a poder hacer ampliada esa cosa máxima. Claro, y eso es lo que no puede hacer el Ejecutivo. El que no puede lo menos no puede lo más, digamos. Exactamente, sí. Tú lo has dicho mal. Sí, y esto vale también, por ejemplo, para la posibilidad de que el Ejecutivo hiciera cuestión de confianza a propósito de la permanencia de determinado ministro en el cargo. Naturalmente, ¿por qué? Porque la confianza que otorga el Congreso a un determinado ministro está establecida tanto en el texto de la Constitución como en el texto del 93, es decir, el Congreso de la República tiene la posibilidad de poder estar de acuerdo o estar en desacuerdo con el determinado ministro, con Pérez, con López, con Jiménez. Sí. Le puede parecer que Pérez, López o Jiménez no son aptos para realizar esa tarea por lo que ha sido su historia, por lo que ha sido su vida. No es una materia de política nacional, es simplemente una cuestión de preferencia de seres humanos y efectivamente cada uno es un poco su historia también, ¿no es verdad? Si yo he sido toda mi vida terrorista y quiero ser ministro en el momento democrático, bueno, naturalmente el Congreso tiene derecho a decir, bueno, yo no confío en él y en consecuencia censuro su actitud o su participación en el poder político, ¿no? Bien, otro asunto que tiene que ver también con lo que estamos conversando. Desde Perú Libre y desde sectores del gobierno hay hace tiempo, como usted sabe, un empeño de recabar firmas para convertir eso en un referéndum, para ir a un proceso constituyente, para ir a una nueva constitución. Ese camino, la legalidad o la constitucionalidad de ese camino ha sido observada. También ha dicho que quienes objetan ese camino dicen que eso no puede suceder porque va contra el artículo constitucional que dice que todas las modificaciones de la Constitución tienen que ser a través del Congreso. ¿Qué impresión tiene usted de la constitucionalidad de esta iniciativa en la que está empeñada Perú Libre? De la constitucionalidad es inconstitucional. O sea, cualquier modificación a un texto constitucional tiene que hacerse, si quieres respetar la constitucionalidad en la que estás, de acuerdo a lo que se dice en ese texto. Por eso es que la modificación o el golpe de 1992 y su consecuencia de 1993 resultaba inconstitucional respecto al texto de la Constitución de 1979. Tú no podías utilizar ese camino, pero en el caso actual, tú no puedes tampoco utilizar una reforma al margen de lo que establece el artículo 206. Sí. Y para eso, por ejemplo, en el año 2011 o el 2012, un grupo de ciudadanos, entre ellos yo, Ángel Delgado, estuvo Javier Vallerriestra sosteniendo esa tesis, planteamos un pedido de modificación del artículo 206 del texto del 93 para poder proceder a la discusión, digamos, casi íntegra o la rediscusión del tema constitucional, manteniendo, sin embargo, determinados principios rectores que son fundamentales, como la no reelección, como la separación de poderes, como la vigencia de los derechos fundamentales, como la de no poder hacer un referéndum constitucional sobre temas tributarios, etcétera, es decir, sobre temas fundamentales que hacen a la estructura de una nación democrática. En consecuencia, si tú quieres cambiar la Constitución, primero cambias el artículo 206 de ese texto, y para eso haces un debate y todo lo demás. Yo soy de la idea, mira Mario,
que no puede decir tú no se puede cambiar la Constitución, porque eso es absolutamente antijurídico. Es decir, ninguna norma es equivalente a los 10 mandamientos que fueron escritos en la tabla de Moisés, ¿no es verdad? O sea, todas las normas jurídicas, el derecho es una ciencia de la cultura, como dice Hermann Heller, y naturalmente la cultura evoluciona, y por lo tanto el derecho va dando cuenta de cómo va cambiando una sociedad. No puede pretender tener las leyes de ahora, como la ley de brujas de 1500 en Inglaterra, que siga siendo vigente el día de hoy, como tú comprenderás. Entonces, lo que tú tienes que ir haciendo es adecuando estas normas, pero esta adecuación se hace precisamente a través de un procedimiento que se engloba a toda la comunidad en general a través de su debate en el Congreso. Además, el caso del ciudadano Castillo, cuando dice voy a convocar a una asamblea constituyente donde voy a decir que van a ingresar los profesores como profesores, los albañiles como albañiles, los contadores como contadores, los periodistas como periodistas, eso es absolutamente antidemocrático, absolutamente antidemocrático. Eso es volver al corporativismo, eso es desentender, no comprender que el ser humano cuando vota sobre sus decisiones políticas lo hace en su integralidad, no solo en cuanto a cuál es la función económica que desarrolla, sino fundamentalmente en su integralidad como ente que tiene intereses religiosos, culturales, sociales, económicos, profesionales, gremiales, lo que fuere. O sea, es absolutamente absurda la base sobre la cual él quiere una convocatoria a una nueva constituyente, ¿no? Como que se confunde, Mario, no solamente en este tema, sino en otros temas que realmente son flor de demagogia, ¿no? Por ejemplo, cuando señala por qué vas a discutirse dentro de las 4 paredes del Congreso. Es absurdo, claro. ¿Y dónde más se va a discutir? Claro, si el Congreso tiene 4 paredes, y ahí es donde trabajan los congresistas, claro. U otra que es peor todavía, ¿no? Vamos a discutir con los pies en el suelo, sin zapatos en tal sitio. O sea que las ideas al ciudadano Castillo le entran por los pies o le salen por los pies. Yo no entiendo verdaderamente esta manera de tratar al país, precisamente esa manera de azuzar, de dividir, de contraponer a peruanos, es una cosa que de verdad no está dentro de la lógica de una composición democrática, ¿no? Muy bien, nosotros le agradecemos mucho la entrevista al doctor Alberto Borea, abogado constitucionalista. Buenas noches, gracias. Gracias a ti, Mario, muy gentil. Igualmente.